Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Bienvenidos a esta charla, a esta UT Talk, que vamos a iniciar en unos minutos. Vamos a dar, si les parece, un poquito de tiempo para primero que sean las 19 horas en punto y para que pueda unirse cuanta más gente mejor. Y simplemente esperamos un poco. Siento no tener unos minutos musicales para ofrecerles, pero nada, es una cuestión de exactamente un minuto que podamos comenzar. Muy bien, pues como les decía, buenas tardes a todos. Buenas tardes desde España, desde Madrid. Buenos días, buenos mediodías o buenas mañanas también, ¿no? Porque cuando quieran conectarse y poder ver esta transmisión. Bienvenidos a esta UT Talk que estamos retransmitiendo en directo en Facebook. Mi nombre es Miguel Justribó. Soy el Chief Purpose Officer de Food Delivery Brands. Food Delivery Brands es una corporación que maneja las marcas de Telepizza en España, en Chile, en Portugal, en Polonia, en Suiza. Y asimismo es el máster franquiciado de la marca Pizza Hut en toda América Latina, excluido Brasil, y también en España, también en Portugal. Asimismo, forma parte de Food Delivery Brands la marca Pace Pizza en Irlanda y la marca Gino's Pizza, que nuestros amigos colombianos conocerán bien. Déjeme primero dar la bienvenida a todos y en primer lugar mi agradecimiento a Hotel por haberme invitado a esta charla con todos vosotros, con todos ustedes. Me cuentan que estamos retransmitiendo desde España para, obviamente, España, pero también para México, también para Perú, también para Chile, también para Colombia, también para Ecuador y también para Estados Unidos. Entonces, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, este nuevo modo de compartir y de conversar es, por un lado, si quieren, un poquito más frío y un poco más distante, pero por otro lado yo creo que hay que verle también como a todo la buena oportunidad y es podernos reunir con un simple clic una comunidad tan grande, ¿no? Mi objetivo hoy y el motivo de mi conversación, más que de charla, es compartir con todos vosotros, perdonar porque me mezclo entre el vosotros y el ustedes. Yo tengo bastante conocimiento de haber estado muchas veces allí, pues precisamente tanto en Colombia como en Ecuador, como en Chile, como en Perú, y tengo mucho conocimiento de la región, también algo, lógicamente, de España. Y para mí es un placer, ¿no?, poder tener toda esta comunidad. Como les decía, hoy vamos a hablar del propósito, ¿no?, de aquello que últimamente parece que está tan de moda, que es todo el mundo habla de empresas con propósito, compañías con propósito, marcas con propósito. Y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar, compartir. Por supuesto, si van dejando comentarios, preguntas, intentaré, en la medida de lo posible, contestarlas
responderlas de tal manera, ¿no? Pero lo que les decía, vamos a hablar del propósito. Desde el propósito de esa gran palabra que parece que se ha convertido en la palabra de moda, junto a algunas otras palabras durante este año. Yo creo que todos sabemos de a cuáles nos referimos. Como palabras, pues por supuesto, pandemia, COVID, crisis, como expresiones, aquellas famosas que yo creo que todos hemos dicho alguna vez a lo largo de estos meses, o bien tienes el micrófono cerrado o se ve mi pantalla, ¿no? a la hora de compartir. Pero, como les decía, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el verdadero propósito? ¿Qué es ese purpose del que tanto hablamos? Desde mi punto de vista, surge de entender el por qué hacemos lo que hacemos. Parece muy obvio, parece que esa pregunta es algo que todas las empresas, todas las compañías nos deberíamos haber contestado, pero si le dedicamos un momento a preguntarnos de verdad, si tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos como empresarios, como trabajadores, como partes de una organización, quizá empecemos a descubrir que a lo mejor esa pregunta, que parece tan sencilla, tan obvia, con una respuesta tan fácil, exige un poquito de reflexión, sobre todo un poquito de introspección, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que nunca he sabido si es real o si es una anécdota o una idea, pero que creo que lo refleja muy bien, ¿no? Cuentan que en los años 60, cuando el hombre estaba preparando, cuando la NASA estaba preparando en Cabo Cañaveral el lanzamiento del hombre a la Luna, tú llegabas a Cabo Cañaveral y quizá lo primero que encontrabas, nada más entrar en la recepción, era un operario apretando un enchufe, arreglando un enchufe. Bien, pues si tú le preguntabas a ese operario y le preguntabas, oiga, ¿usted a qué se dedica? Ese hombre te decía, yo pongo hombres en la luna. Evidentemente, si seguías preguntándole, te decía, yo pongo hombres en la luna y para eso mi trabajo es el mantenimiento del sistema eléctrico de las oficinas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo creo que esa es una manera muy, muy gráfica de explicar lo que es un propósito. Lo que es un propósito además colectivo, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Yo les recomiendo que si no lo han hecho, vean o lean a Simon Sinek en su presentación del Golden Circle, en el que él explica con una teoría muy sencilla, muy simple, cuál es la manera de hacerte las preguntas, ¿no? Y él habla de ese what, how y why, y que el orden en el que nos hacemos esas preguntas va a marcar absolutamente la respuesta final que demos, ¿no? Yo creo que todos, si hoy mismo las empresas les preguntamos o nos preguntamos a nosotros mismos ¿a qué te dedicas? Todos vamos a ser capaces de explicarlo con bastante claridad, ¿no? Pues no lo sé, nosotros en mi compañía nos dedicamos a hacer pizzas, ¿vale? O si quieres, incluso a venderlas, ¿no? Bueno, eso es sencilla, esa manera de responder. Si nos preguntamos cómo lo hacemos, pues la industria está muy preparada también para responder a cómo lo hace, ¿no? Y somos todos capaces de preparar unos PowerPoints maravillosos en los que expliquemos el número de fábricas que tenemos, el número de empleados que tenemos, el número de delegaciones que tenemos. Pero cuando preguntamos el por qué lo hacemos, ahí es donde muchas veces nos quedamos sin respuesta, ¿no? Quizá la respuesta más rápida y más directa es, hombre, yo lo hago para ganar dinero, ¿no? Para generar riqueza incluso, si queremos ser un poco más amplios, ¿no? Pues sin duda, pero fijaros que la respuesta es ¿por qué hago lo que hago? Y mi respuesta al final, siguiendo esa secuencia, es simplemente para ganar dinero, pues quizás se queda un poco corto. Pero si hacemos las preguntas y por tanto las respuestas al revés, si empiezo por el principio, si empiezo oye, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás en el mundo? Y además,
el cambio ya va a ser muy significativo. Es un simple cambio de orden de preguntas, pero hacer el ejercicio y seguro que la solución es muy diferente. Si empiezas preguntándote por qué hago lo que hago, va a ser mucho más sencillo que a partir de ahí entendamos el cómo lo hacemos y que incluso tengamos que cambiar el cómo lo hacemos e incluso al final va a cambiar el sentido de lo que hacemos o el cómo lo hacemos, ¿no? O el producto final que hacemos, ¿no? A mí me preocupa que el purpose, que el propósito, se convierta simplemente en una manera distinta de hablar de lo que muchas veces hemos venido hablando en todos estos años del marketing, de la comunicación, de lo que es la misión o la visión de una compañía, y que le pongamos una frase bonita y que pensemos, y eso es un problema que muchas veces nos pasa a los que nos consideramos publicitarios o marketeros o expertos en comunicación, que en el momento que encontramos una frase bonita, una estupenda definición, ya pensamos o corremos el riesgo de pensar que ya hicimos nuestro trabajo, ¿no? Pues dejadme que os diga que yo creo que es justo lo contrario. Quizá lo menos importante sea esa frase brillante, esa frase bonita, esa frase que colocáramos en una pared, y es mucho más importante entender esa respuesta a esa pregunta, ¿no? El propósito no es la RSC de las compañías, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa que muchas veces también ha estado mal entendida. Y a mí hay una frase que personalmente, dejadme que os comparta, me molesta mucho, esa RSC entendida como voy a devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque esto no se trata de pagar tus culpas o del famoso pink washing o green washing, sino se trata de realmente tener una posición, tener claro por qué hago lo que hago, y voy a insistir mucho en eso a lo largo de la conversación, y se trata más bien de entender cómo tengo que transformar mi organización, cómo tengo que cambiar lo que estoy haciendo, cómo tengo que mejorar lo que estoy haciendo, cómo tengo que ser capaz de mirarme hacia adentro como compañía y entender que hay cosas que puedo hacer mejor, que hay cosas que puedo hacer diferente, que hay cosas que tengo que dejar de hacer y que hay cosas que tengo que empezar a hacer. ¿Vale? Por eso, desde mi punto de vista, y como yo lo entiendo y como lo entendemos en mi organización, no podremos hablar de verdadero propósito si esto no es algo que es transversal, quiere decir, afecta a todas las áreas de la compañía, y si no es algo que pertenece y que es impulsado y que es liderado por el CEO de la compañía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los CEOs de la compañía, de las compañías actuales, son cada vez más conscientes de que su papel no es solamente el responder ante sus accionistas, como ha sido siempre, sino que además de responder ante sus accionistas, tienen que responder ante el resto de la sociedad. Tienen que responder ante sus trabajadores, ante sus proveedores, ante sus clientes, hasta sus consumidores, ante los sindicatos, hasta los gobiernos. Quiero decir, el ámbito de influencia de una compañía es mucho mayor que simplemente el ámbito de los accionistas. Hay un debate muy interesante, que incluso es terminológico, y es curioso, ¿no? que en su día, en los años 50 aproximadamente, Milton Friedman lanzó la teoría de los stakeholders, de los shareholders, perdón, de los accionistas, ¿no? Y contaba que todo tenía que estar hecho para proteger el beneficio, para proteger la inversión de los accionistas. Hace años que se encontró ya con su némesis, por decirlo de alguna manera, que curiosamente también suena como Friedman, pero es Freeman, ¿vale? Que es el que desarrolla la teoría del shareholder, de todo este ecosistema que está alrededor de los accionistas, de los accionistas, y que lo que dice es no basta con dar beneficios. Por supuesto que tienes que dar beneficios. Cualquier persona que constituye una empresa lo hace para dar beneficios. No hay otra opción.
dentro del mundo en el que vivimos, pero no basta con eso. Eso es un must que tienes que tener, que es obvio, que está en parte de tu constitución, pero no basta con eso. Tienes que saber cómo te vas a relacionar con todo ese ecosistema, en qué vas a beneficiar a ese ecosistema, y a partir de ahí es donde se empieza a hablar de propósito hasta que se llega al año pasado. Perdonad, porque ya ahí me saltan un poco. Este año para todos yo creo que está haciendo como una especie de Matrix extraño, en el que a mí se me cambian las fechas y demás, pero sí, el año pasado, en la reunión de la American Roundtable, que al fin y al cabo es donde se reúnen los más importantes CEOs de las más importantes compañías del mundo, deciden emitir un comunicado, un statement, en el que hablan de esa teoría del propósito y del shareholder. Hasta tal punto que el mayor fondo de inversión mundial, y luego imitado por los grandes fondos de inversión, que al fin y al cabo son los que a día de hoy mueven la economía, que es BlackRock, tiene entre sus proxies, entre sus decisiones de inversión o no, el hecho de que una compañía sea una compañía sostenible, que sea una compañía comprometida, que sea una compañía responsable, muy por delante de los números de esa compañía, del balance de esa compañía. Quiero decir, ellos cuando van a ver una compañía, cuando van a analizar una compañía, cuando van a ver si van a invertir en una compañía, lo primero que miran no es el balance. Lo primero que miran es cómo es esa compañía de comprometida socialmente, cómo es esa compañía de activa socialmente, cómo es esa compañía responsable socialmente y cómo es esa compañía sostenible, ¿no? Si pasas, digamos, ese filtro, ahí ya entran a analizar la capa financiera, en la que le dedican poco tiempo, ¿no? Porque un balance es un balance, y la cuenta de ingresos y de inversiones y de pérdidas y de compromisos es realmente fácil de analizar. Donde dedican el tiempo y donde hacen el discernimiento es si es una compañía, como os he dicho, o si no lo es. Si no lo es que directamente ni entran a valorarla. Bueno, pues eso es algo que ya está pasando en todo el mundo. Eso es algo que, por lo tanto, afecta a mucho más allá que simplemente el hecho de tener una buena acción de RSC, incluso una buena comunicación corporativa, y trasciende a lo que es toda la compañía, ¿no? Mira, yo sí que creo que este mundo en el que a todos nos ha tocado vivir, en el que yo sinceramente creo que todos hablamos mucho de incertidumbre, y es verdad que es un mundo, llevamos un año que vivimos en la continua incertidumbre, pero hay algo que trasciende la incertidumbre y que a mí me parece que es incluso más golpeante como sociedad, ¿no? Que es la conciencia de la vulnerabilidad. Nosotros, en mayor o menor grado, nos creíamos ya una sociedad invulnerable, una sociedad que era capaz de poder surgir y sobrellevar cualquier problema. Obviamente con desigualdades sociales, obviamente con unas situaciones más o menos duras en lo económico, pero como sociedad nos creíamos invulnerables, ¿no? Mirábamos un poco atrás y pensábamos, pues, en las grandes pandemias, en la influenza española o la gripe española, o mirábamos en las grandes guerras mundiales y pensábamos nosotros, esto ya no nos pasa. Esto ya no nos pasa, nosotros ya somos invulnerables. Bueno, pues de la noche a la mañana nos volvimos a convertir en una sociedad tremendamente vulnerable, que ha sido consciente de su propia fragilidad y que, por tanto, cambias muy rápidamente sus valores, y que está suponiendo un verdadero stress test, si me permitís la expresión, de ese propósito, ¿no? Como os decía, el hype, la moda del propósito no es algo que haya surgido con la pandemia, es algo que ya venía de antes, pero sí que se ha estresado durante esta pandemia, ¿no? Yo creo que todos como sociedad, como personas, nosotros como individuos hemos cambiado. Yo, por ejemplo, pienso que siempre nos han dicho que los hábitos se adquieren con 21 días seguidos haciendo lo mismo. Incluso hay programas de televisión que trabajan en 21 días haciendo algo determinado, pues entrenando o comiendo o incluso bebiendo o lo demás.
Y sabéis que se dice que durante 21 días, si tú durante un día, 21 días repites un hábito, ya adquieres ese hábito, ¿no? Bueno, pues creo que desgraciadamente han sido mucho más de 21 días los que estamos adquiriendo los nuevos hábitos que ya van a ser parte de nuestros hábitos. Esto es como cuando haces un régimen para adelgazar y realmente lo que descubres es que no estás adelgazando, estás aprendiendo a comer de otra manera, ¿vale? Y por tanto aprendiendo a vivir de otra manera. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido a vivir de otra manera. Eso no quiere decir que ya nos hemos acostumbrado y que siempre vamos a vivir con estas limitaciones de aislamiento o demás, pero sí que es verdad que como sociedad hemos cambiado. Mirad, yo no creo que hayamos cambiado para ser mejores o peores o que demás. Creo que hemos cambiado y creo que hemos adquirido conciencia de nuestra vulnerabilidad. Creo que hemos descubierto también que por primera vez lo urgente y lo importante van de la mano. Echar la vista atrás, pues eso, un año solo. Y seguro que muchas veces habéis pensado, esto es realmente importante, pero es que no tengo tiempo porque tengo todo esto que es muy urgente, ¿no? Bueno, pues durante estos meses hemos descubierto todos que lo urgente y lo importante coincidían y hemos sido capaces de manejarlo y de aprender con ello, ¿no? Pero volviendo al propósito y volviendo a lo que os decía de las compañías y volviendo a cómo tienen que cambiar las compañías, cómo están cambiando las compañías, porque esto ya no es solo teoría, esto ya es realidad. Y por eso os ponía el ejemplo del fondo. Y no es solo este fondo, ya todos los fondos que realmente mueven la economía se plantean que tienen que cambiar. Grandísimas compañías como es Unilever, por ejemplo, se define ya como una Purpose Driven Company. Danone está dirigida por un CEO que se autodefine como activista. Y eso es algo que ha cambiado en muy poco tiempo, pero de manera radical, y ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás sobre todo porque no nos va a permitir, nosotros como sociedad, no vamos a permitir que haya marcha atrás. Mucho se habla, y yo creo que todos, y muchos de vosotros lo seréis, afortunadamente para vosotros, generación Z, y esos valores de activismo, de exigir que las marcas se comprometan, exigir que las marcas tengan una posición. Bueno, pues esos valores que pertenecen a una generación creo que están empezando a trascender y ser parte de toda la sociedad, ¿no? Yo creo que todos recordamos el caso de Kaepernick y de Nike de hace ya 1 año y medio, 2 años, ¿vale? En el que Nike decide tomar una vez más una posición y decide levantar la bandera de luchar contra la discriminación racial, cogiendo un ícono como es Kaepernick, que estaba siendo marginado y fue marginado de la NFL por el simple hecho de protestar durante el himno americano por el maltrato, digamos, que estaban siendo sometidos, ¿no? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero Nike sale con esa campaña y se encuentra con un tremendo movimiento en contra, pero ojo, no solamente en redes sociales, que son muy importantes, donde a las compañías les hace daño los movimientos en contra, que son en 2 puntos. Uno, las ventas, que caen dramáticamente durante las primeras semanas, y algo que es todavía más preocupante, las acciones en bolsa que caen como nunca había antes caído, ¿no? Bueno, pues Nike lo que hace después de seguir con ese posicionamiento, con ese mensaje tan potente, que no es más que el que siempre ha dicho, que es el just do it, ¿vale? Pero trasladado a algo que era socialmente relevante. Nike sigue con ese mensaje, sigue con su campaña, sigue con sus acciones, sigue con sus declaraciones, y las ventas no solamente se recuperan, sino que se multiplican. Y lo que es más importante y lo que llama la atención a todo el mundo es que de repente la acción empieza a subir. Y empieza a subir mucho, ¿no? Pero ¿sabéis quién lideró ese cambio en la tendencia de la acción? Pues compradores que nunca habían estado antes en bolsa.
que vean la bolsa como algo diferente, como algo que no les preocupaba, como algo que no les... Y de repente vieron que había un lugar donde ejercer un activismo real, ¿no? Porque el activismo real, aparte de, por supuesto, manifestarte, levantar pancartas, el activismo real exige hacer cosas, exige comprometerte. Y ellos vieron que había una marca comprometida, que se lo había jugado todo por mantener un statement y un posicionamiento y un propósito claro, y ellos respondieron a eso, no solamente dando like en sus redes sociales, fantástico, no solamente comprando sus productos, muy fantástico también, sino que yendo a comprar acciones de esa compañía, ¿no? Ese tipo de cambios que parecen tan pues anecdóticos, si queremos, ¿no? Cambian el mundo. Cambian el mundo. Y cambian el mundo porque Nike entendió y ejemplificó cómo esto no es un trabajo del departamento de marketing o el departamento de comunicación o el departamento de responsabilidad social corporativa. Esto es un cambio de mentalidad de la compañía entera, ¿no? Y los cambios, obviamente, exigen sacrificios, ¿no? Nadie cambia de manera confortable. El cambio exige cierta falta de confort, ¿no? Hasta que terminas de acostumbrarte a tus nuevos hábitos, ¿no? Y el cambio exige que primero ocurra hacia adentro y luego lo cuentes, ¿no? Hay una frase en inglés que me encanta, you walk the talk, que al fin y al cabo lo que habla es o como nosotros la interpretamos es, primero haz y luego di, ¿vale? Mirad, durante mucho tiempo, en comunicación, en marketing, en publicidad, teníamos una tendencia primero decir y luego ya haré, ¿no? Pero ese cambio generacional que no es una cuestión solamente ya de edad, sino que es una cuestión actitudinal ya de la sociedad, exige que no puedas decir nada que no hayas hecho, que no puedas decir nada que no estés haciendo y que no puedas decir nada que no vayas a seguir haciendo, ¿no? Es un cambio que parece sencillo, que parece que no es tan relevante, pero es un cambio determinante, ¿no? Dejadme que os cuente durante los primeros meses de la pandemia, a nosotros en Telepizza, en España, ya os he dicho que estamos en todos los países del mundo, todos estos países del mundo que os he mencionado, pero curiosamente tuvimos una oportunidad. Y una oportunidad me refiero a que, como sabéis, el virus nace en China y es donde primero se propaga. Nosotros teníamos información sobre China porque tenemos pues, contactos comerciales allí y gente nuestra que trabaja allí, y nos iba informando de lo que iba pasando, nos permitió preparar al menos los protocolos, preparar al menos los protocolos, blindar la fábrica y demás. Pero al fin y al cabo, cuando llegó el momento, porque esto empezó luego aquí en Europa, entró por Italia, de Italia a España, y a partir de ahí, resto de Europa y, por supuesto, y desgraciadamente, a América, ¿no? Bueno, pues nosotros teníamos la ventaja de que, de alguna manera, llevábamos 2-3 semanas de ventaja en saber lo que iba a ir pasando, ¿no? Y eso nos permitió, en toda nuestra organización, en unos seminarios que organizábamos pues cada 15 días, otras veces durante cada semana, poder ir prediciendo de alguna manera lo que iba a pasar, ¿no? Y en el caso de España fue muy paradigmático, ¿no? Porque nosotros nos encontramos que nos permitían estar abiertos durante la pandemia, solamente el servicio de delivery, por supuesto, pero nos encontramos que nuestra mayor competencia, otra marca, pues decidió cerrar justo a los 2 días que se declarara el estado de alarma. Y no solamente cerrar, sino comunicar que cerraban por respeto a sus clientes y a sus trabajadores. Os podéis imaginar cómo toda la comunidad se volvió contra nosotros
hizo una relación muy clara, ¿no? De decir, oye, pues si estos cierran por respeto a sus trabajadores y clientes, estos que no cierran no respetan a sus trabajadores y a sus clientes. ¿Nosotros qué decidimos? Nosotros decidimos seguir abiertos. Nosotros habíamos implementado ya con tiempo anterior, como os decía, toda una serie de protocolos de seguridad extraordinarios para nuestros trabajadores y también para nuestros clientes a la hora de hacer la entrega y demás. Y decidimos, chicos, no es el momento de hablar, no es el momento de salir con una campaña, por supuesto no es el momento de salir con una campaña comercial, es el momento de empezar a hacer, de empezar a seguir trabajando y llegará el momento en el que o quizá nosotros o quizá la comunidad empiece a decir que lo que estamos haciendo bien. Y en plazo de una semana, 2 semanas como mucho, de repente la opinión cambió y al final, digamos, de esa primera ola, ahora estamos viendo aquí en España la segunda, fuimos reconocidos por varios estudios independientes como de las empresas que más habían hecho en favor de luchar contra el COVID y de ayudar a la sociedad, ¿no? Pero con eso, el ejemplo que os pongo es el mío, es el nuestro, porque lo conozco directo, pero pensar también en cómo el consumidor ya empieza a señalar a aquel que lo único que lo hace es por simplemente quedar bien, simplemente decir, aquí estoy, y cada vez nosotros como consumidores somos todos mucho más exigentes de demuéstramelo. Demuéstramelo con hechos, no lo demuestres con un anuncio, no me lo demuestres con un post en Instagram, demuéstramelo con hechos. Y luego haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Y lo entiendo, lo respeto, lo comparto e incluso lo voy a aplaudir, ¿no? Como os decía, todos estos valores nuevos de darle tanta importancia al propósito, el propósito entendido como ese, saber claramente por qué estás en el mundo y a partir de ahí decirlo y decirlo claro. Decirlo y decirlo claro y comprometerte, ¿no? Mirad, hay una frase de Woody Allen que a mí me gusta mucho, que es cuando le preguntaban, bueno, ¿y cuál es el secreto de su éxito? Y dijo, pues mira, yo no sé cuál es el secreto, no sé cuál es el secreto del éxito, lo desconozco, pero tengo muy claro cuál es el secreto del fracaso o la razón del fracaso. Y la razón del fracaso es intentar gustar a todo el mundo. Pues por eso os digo que es muy importante que entendamos muy bien por qué hacemos lo que hacemos, que así eso nos va a contestar es para quién lo hacemos, y eso nos va a tener que permitir, de alguna manera, entender que no vamos a gustar a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que pueda decir, no, yo gusto a todo el mundo. Pues no es verdad. Eso no quiere decir que haya que buscar enfrentarse a otra gente y demás, pero eso tiene que tener muy claro de decir, oye, yo soy esto, yo estoy aquí por esto, estos son mis principios, los defiendo activamente y eso va a hacer que vaya a gustar a mucha gente y a otra gente no le voy a gustar. Y hay que convivir con ello, ¿no? Yo creo que nos hemos pasado años como marqueteros hablando de los lo diré, de los planes de fidelidad de los clientes, de la fidelidad de los clientes, la importancia que era generar fidelización de los clientes. Yo creo que es mucho más importante generar confianza, ¿no? En un mundo como en el que estamos, en el que todo está al acceso de un clic, pretender que un cliente sea continuamente fiel a mi marca y no pruebe otras marcas, o no pruebe, sí, otras marcas, otros productos, además es absolutamente absurdo y me voy a desgastar para conseguir algo que no voy a conseguir. En cambio, si consigo un cliente que confíe en mí, que tenga confianza en mí, seguro que va a probar otras cosas, ¿no? Pero finalmente va a tener esa relación confianza conmigo que me va a permitir construir una relación, ¿no? Anunciábamos esta charla cuando me pedían que le diera un título como las 3 Cs del propósito. Son muy sencillas y son estas 3 desde mi punto de vista, ¿no? Y es un poco el compendio, el resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Para mí son compromiso, coherencia y consistencia. Compromiso es justo lo que os quería decir ahora. Yo me tengo que comprometer y comprometer significa salir a la palestra y decir, oye, mi compromiso es este. Si yo digo que voy a trabajar por la inclusión laboral de determinado colectivo, pon los números, demuestra que estás cumpliendo.
demuestra que realmente estás generando un cambio, ¿no? Y para generar ese cambio y para generar ese compromiso hay que entender que tú solamente vas a poder generar un cambio si te comprometes a él y te comprometes públicamente, ¿vale? Y ese compromiso tiene que ser real y tangible. Y como os decía al principio, tiene que generarnos cierta incomodidad. Mirad, yo soy un firme defensor que si el propósito de una compañía no le cuesta dinero, no le exige unos cambios y unas fricciones, pues yo creo que no es un propósito, es una vez más una frase bonita, ¿no? Por supuesto, la segunda C sería la coherencia, ¿no? Lo que os vengo comentando desde el principio de esta charla, el por qué hacemos lo que hacemos. Y eso va a tener que ver con nuestra actividad. No puede ser que yo diga algo que no tenga que ver con mi actividad. Dicho de otra manera, si no soy parte del problema, difícilmente voy a ser parte de la solución. Y el problema no es un problema que yo haya generado conscientemente, ¿no? Pero si, cuando digo el problema sí, del problema, si el problema es la contaminación y yo resulta que soy una línea aérea, por decirlo de alguna manera, soy parte del problema, por tanto voy a poder ser parte de la solución. Si yo trabajo en el mundo, pues en nuestro caso, de las pizzas y podemos tener más de 45.000 empleados en todo el mundo, bueno, pues y puedo trabajar por la inclusión laboral de colectivos muy vulnerables y de colectivos muy desfavorecidos. Entonces soy parte del problema porque quizá no les esté contratando, por lo tanto puedo ser parte de la solución, ¿no? Entonces eso es la coherencia. No vale decir algo que quede una vez más muy bonito, pero que no tenga nada que ver por mi razón de existir, el por qué hago lo que hago o por qué me planteo lo que me planteo. Y luego la consistencia. La consistencia, fijaros, yo creo que vivimos en un mundo absolutamente líquido, os lo decía antes, os lo decía al principio, de esa abraza lo imprevisible, y eso está bien, y ser líquido, y ser flexible, y ser rápido y demás, pero lo que no podemos ser, sobre todo hablando de consistencia, es en un seguidor de las últimas modas, ¿no? Porque eso termina mal. Eso termina mal. Eso termina mal porque no es coherente, no tiene que ver con nuestro compromiso, sino que es simplemente una moda. Y decidimos que ahora está de moda hablar de inclusión del colectivo LGTBIQ y por tanto me apunto. Ahora está de moda hablar de no sé, cualquier otra cosa y por lo tanto me apunto. No, esto no va de salir con el checklist de cuál es lo que está de moda, qué es lo que es trendy ahora y por tanto me apunto, sino de verdad, de ser consistente, de tener un plan trazado, de cumplirlo, de saber por qué me estoy desviando de ese plan y entender por qué me estoy desviando de ese plan y qué tengo que hacer para corregir mi desvío de ese plan. Y a partir de ahí, si tengo esas 3 Cs planteadas, las tengo claras, he hecho bien mi golden circle, mi círculo este que os decía al principio, de repente voy a encontrarme con muchas más soluciones que las que tenía antes. Lo que pasa es que para llegar a esas soluciones, en toda nuestra vida, cuando llegas a una solución, antes de haber llegado a la solución, has tenido que salvar muchos problemas, pero yo creo que realmente merece la pena, ¿no? Si no me equivoco, vamos ya por 36 minutos, tanto nos quedarían 9 minutos. Y básicamente yo es lo que os quería contar. Sí que es muy importante que también os recuerde, y ahora que me acabo de acordar, pues me gustaría recordarlo, que el próximo día 26, que si no me equivoco es el próximo jueves, a las 7 de la tarde, pues por favor, estáis invitados todos a una discovery en la que también he tenido el honor de ser invitado a participar y a poder debatir sobre el futuro de la publicidad y de la industria publicitaria. Y me encantaría que pudiéramos tener la oportunidad de volver a vernos. Esta vez, os repito, estaré con más gente, por lo tanto, os prometo no aburriros durante tantos minutos yo solo. Y feliz de si tenéis algún comentario, pues
pues encantado de comentároslo, de compartirlo, de demás. Veo por aquí el de María José Ramírez, de si sabemos el por qué tendremos una motivación duradera y constante de realizar las cosas con un sentido claro. Efectivamente, María José, ese es un poco el sentido, ¿no? De encontremos ese porqué y a partir de ahí el camino va a ser, no te diría mucho más fácil, pero mucho más enriquecedor en ese sentido, ¿no? Nosotros ese ejercicio lo hemos hecho, no es fácil, repito, no se hace en una tarde y es un proceso, pero al final realmente genera muchas más satisfacciones que no facilidad. Yo no estoy ofreciendo un camino de facilidad, sino un camino de consistencia, de reto y de sentirse feliz, ¿no? Bueno, pues no sé, me están diciendo aquí, pues es a las 19 horas de España el Discovery del día 26. Entiendo que sí, entiendo que lo he dicho bien, es a las 17 horas, 19 horas España. Ya, no me pidáis, por favor, que os diga a qué horas en cada uno de los países, vosotros lo manejáis mucho mejor que yo. Dejarme también que de nuevo os envíe a todos un saludo y a esos países a los que... gracias, Salma. A los que tanto echo de menos. Echo de menos porque yo me pasaba varios meses, semanas al año viajando por allá, viajando por Perú, por Colombia, por Ecuador, por Chile, también por Guatemala. En el caso de Estados Unidos, porque bueno, pues tengo un hijo que estudia allí, y estaba en mi lista en México, porque entramos en México también, pues adquiriendo la franquicia de Pizza Hut y manejando la franquicia de Pizza Hut. Bueno, pues este año no ha habido posibilidad de viajar, pero estoy deseando poder volver a hacerlo porque realmente es muy enriquecedor. Yo aprendo muchísimo. Yo sigo pensando que allí es donde hay un caladero de talento tremendo. Dejarme también que dé bienvenida a los españoles que estamos aquí experimentando también con UTEL. Yo me he quedado sorprendido de todo lo que he podido aprender de UTEL y de esa capacidad, fijaros, de no hacer la transformación digital, sino de ser nativos digitales, lo cual a día de hoy es una grandísima ventaja sobre los demás. Y si os parece, si nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario, yo creo que podríamos dar por terminada. Si no me indica... mira, aquí nos están diciendo que nos quedan 5 minutos de transmisión. Pues abierto a vuestras preguntas, a vuestros comentarios. Y repito, lo importante de pensar en el propósito es no pensar en ello como un hype de marketing, que es verdad que estaba siendo un problema. Yo el año pasado, en el 2019, tuve la suerte de estar en el Festival de Cannes de publicidad y había muchísimos comentarios sobre el propósito, muchísimas charlas sobre el propósito y demás. Yo creo que corrimos el riesgo, yo creo que ya no lo tenemos, pero corrimos el riesgo de convertirlo en un hype de marketing, en una moda, y como toda moda pasajera, pero creo que este es un movimiento que, como os he explicado, tiene una solidez detrás de tiempo y sobre todo de afectar a los balances financieros. Y sobre todo de que aquellas compañías que tienen propósito, y esto no es algo que diga yo, sino que es algo que las grandes consultoras lo confirman y lo explican, pues tiene una capacidad de atracción de talento mucho mayor. Tiene además de gente que quiere trabajar en ello, tiene una capacidad de retener talento mucho mayor, tiene una capacidad de generar beneficio de una manera sostenible, quiere decir sostenida en el tiempo, mucho mayor. Y eso es así, eso está demostrado y por tanto el propósito, aunque cueste dinero, al final es muy rentable y generalmente genera un retorno real. Muy bien, pues de verdad ha sido un placer conoceros a todos de esta manera virtual, pero yo creo que así se generan las comunidades.
encantado de esta invitación. Repito que nos vemos el jueves en el Discovery, en la sesión Discovery de las 7 de la tarde este próximo jueves 26. Y allí nos vemos. De verdad, un placer enorme. Buenos días a todos. Buenas tardes, noches ya a los de este lado del charco. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.